guardianes públicos de las grandes empresas. Había visto de que un ministro de Hacienda hablara de la caja. De la caja. Lo que acabamos de escuchar, poblado por la grosería, la falta de respeto, las insinuaciones calumniosas. ¿Alguna vez han sentido esa mezcla de vergüenza ajena y rabia contenida al ver a quienes legislan sobre nuestro dinero? Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda. Una sesión que debería haber sido técnica y seria, pero que terminó convertida en un monumento a la arrogancia y la falta de preparación. La protagonista, la senadora Sicardini. El tema, el alza en el precio de los combustibles debido al contexto internacional. Pero lo que vimos no fue un debate de altura, fue un desplante de prepotencia de alguien que claramente no sabe dónde está parada cuando se trata de números. Veremos cómo la senadora, con una falta de educación alarmante, intentó dar cátedra de economía sin entender lo más básico, hasta que alguien decidió que ya era suficiente. La tensión explotó cuando el senador Rodolfo Carter decidió no dejar pasar ni una falta de respeto más. Mientras Sicardini disparaba críticas con un desparpajo asombroso, Carter la increpó directamente, poniendo en evidencia la desconexión total de la senadora con la realidad contable del país. Y aquí es donde la indignación escala. La senadora tiene la sangre fría de criticar a un gobierno que acaba de asumir, exigiendo soluciones mágicas a un problema global, mientras olvida o pretende que nosotros olvidemos el desastre que dejó el gobierno de Gabriel Boric, al cual ella apoyó ciegamente. Estamos hablando de una administración que no solo dejó las arcas fiscales vacías, sino que nos heredó un nivel de endeudamiento que hipoteca el futuro de todos los chilenos. Cero autocrítica, cero humildad, cero conocimientos. ¿Cómo puede alguien que ayudó a quebrar el bolsillo de Chile venir hoy a rasgar vestiduras por el precio de la benzina? Lo que verán a continuación no es solo un video político, es la prueba de que en nuestro Congreso la soberbia suele ser el refugio de la ignorancia. Empezamos. Para Sicardini. Sí, gracias, presidente. Presidente, mire, yo creo que no partamos así, ¿ya? No partamos con estas pequeñeces políticas que no le hacen bien a Chile. Ya los ciudadanos están viendo un triste espectáculo de un gobierno que no se pone de acuerdo, que se contradice con los datos, con el discurso, con los ministros que hablan, pareciera ser todos como de manera autónoma y no existe un correlato, y eso genera también titubeos, inestabilidad, incluso dudas de la capacidad de gobernanza que tenga el presidente y sus ministros. Entonces yo creo que ya tuvimos malas señales cuando se adoptan decisiones políticas a través de decreto, por acto administrativo. Y eso yo creo que deja en evidencia que no hay interés de diálogo ni de llegar a acuerdos. Cuando usted nos pide que avancemos en la tramitación de un proyecto a mata caballo, eso quiere decir de que ustedes ni siquiera nos quieren escuchar. Nosotros hablamos porque hay dudas razonables, hay preocupación, hay desesperación, hay indignación de la ciudadanía que nosotros transmitimos. Somos un portavoz acá en el Congreso. Este es el lugar democrático donde se debate democráticamente. Entonces, permítame, presidente, es que yo comparto el punto que hace el diputado Núñez, que no puede punto, usted Sicardini, por favor. que nos dé el tiempo suficiente para poder dialogar y escucharnos y respetarnos en un ambiente ya. Perfecto, para que formule la pregunta. Que mínimo yo creo que la gente espera de nosotros, sobre todo en esta crisis y en este descalabro económico que estamos viviendo. Bueno, partiendo, presidente, por su intermedio, al ministro decirle que este bencinazo que usted ha promovido no cabe ninguna duda que ha sido un sablazo para el bolsillo de todos los chilenos y chilenas.
Yo creo, presidente, por su intermedio, que ustedes no están midiendo el daño y la afectación en las economías familiares. De hecho, yo escuchaba en la presentación del ministro y hay varias cuestiones que son, por decirlo menos, curiosas, porque son números que no se condicen con la realidad. Y acá el dato mata relato. Y no es un dicho popular, es un dicho que cae como anillo al dedo en este espacio en el que se están tomando decisiones bien complejas. A mí me preocupa, presidente, por su intermedio al ministro, que no estén dimensionando otros aspectos. Porque yo no sé si ustedes midieron la capacidad que tengan las bencineras de entregar el suministro y de poder abastecer de combustible a los vehículos. Yo no sé si ustedes midieron, si es que tienen precisamente la posibilidad de dar esas garantías, porque comunicacionalmente generaron también un caos. Ellos son los guardianes de los recursos públicos. ¿Tan seguro que eso es correcto? Porque yo creo que debiese uno dar garantías para la ciudadanía y no ser los guardianes públicos de las grandes empresas. Además, ustedes han insistido y han instalado de que este gobierno recibió una caja vacía. Yo de verdad nunca había visto de que un ministro de Hacienda hablara de la caja, porque fíjese que la caja, en otras palabras, porque a veces cuando uno habla con mucho tecnicismo la gente no entiende, pero básicamente es la capacidad de liquidez que uno tiene en el tiempo. O sea, es como que yo estuviera en el supermercado y dijera, mira, no, ahora no voy a comprar porque hace 3 meses atrás tenía 5 lucas en el bolsillo. Entonces, yo creo que es bueno que tratemos de hablar con cierta rigurosidad, sobre todo quienes tienen, me imagino yo, el profesionalismo, la experiencia, títulos. Cuando ustedes dicen que no hay plata y hay que apretar el cinturón para todos lados, pero pareciera ser que sí hay plata para aliviarle la billetera a los grandes empresariados de Chile. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al senador Carter. Gracias, presidente. Escalofriante lo que acabamos de escuchar. Esta política puede ser pésima, puede ser mala. El gobierno puede ser muy malo. Es legítimo que la oposición piense eso. Pero lo que acabamos de escuchar, poblado por la grosería, la falta de respeto, las insinuaciones calumniosas respecto al ministro que nos acompaña, no habla tanto el ministro, soy quien emite este tipo de opiniones. Yo invito a los senadores y a la senadora que acaba de hablar que elevemos el tono. Se puede ser opositor y no insultar, o al menos no insinuar un insulto. Porque recordemos que hace poco más de 6 años se acusó al ministro Mañalich, en la mitad de la pandemia, por su intermedio, presidente. Cuando morían chilenos, cuando necesitábamos unidad nacional, hubo un sector que se radicalizó, fue a acusar al ministro de Salud. Yo ayer escuché una palabra en el hemiciclo de autocrítica y es muy valioso. Todos tenemos que hacer una autocrítica. Yo también puedo incluso hacer autocrítica de estas medidas, de cosas que se pueden mejorar. Pero no puedo presumir la mala fe de quien las presenta. No puedo hablar de odio del cual no se retrocede. Sostener que el presidente Kass es el responsable de la guerra en Irán. ¿Qué viene después? ¿Que somos terraplanistas? Entonces, enmarquemos la discusión dentro del legítimo debate democrático, en donde se puede pensar que este es un mal gobierno y que el señor que nos acompaña es un mal ministro. Es legítimo que ustedes lo piensen, quienes son la oposición. Pero no podemos partir a 2 semanas de instalar el gobierno que acá hay un complot por destruir a los chilenos. No hay ningún gobierno que disfrute de dar malas noticias.
Yo escuché incluso referirse al ministro del Interior, al ministro de Hacienda, en la Cámara de Diputados como un sociópata. Por favor, afirmen sus caballos. No cometan el error de hace 6 años. Si quieren volver al gobierno, que no sea a costa de cualquier cosa. Las cifras que nos ha dado el Banco Central hoy día de la mañana son muy ilustrativas. Nuestro rango de crecimiento fluctúa entre el 1,5 y el 2,5. Son malas noticias. Y el próximo gobierno, si le toca a la izquierda, va a tener que administrar también pobreza. El margen de debate democrático tiene límites. Yo quiero invitar a la oposición, por su tamaño presidente, a que critiquen todo lo que quieran. Que voten en contra si es necesario. Pero no incendiemos el país de nuevo. Con presunciones absurdas. Porque recuerdo, yo personalmente, del ministro Mañalich tengo una mala evaluación comunicacional. Creo que se hicieron muchas cosas malas en pandemia, en términos comunicacionales. Pero no se me hubiese ocurrido jamás al ministro de Salud del presidente Boric en la mitad de la pandemia haberlo acusado constitucionalmente porque estábamos en el medio de una tormenta. Y aquí voy al fondo del asunto. Lo que estamos viviendo es muy parecido a la pandemia. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Es un hecho cierto que tenemos una guerra descontrolada, con datos irrelevantes, muy relevantes, por la velocidad en que se ha incrementado el precio del petróleo, por lo inestable que es la situación a corto plazo, y porque incluso, como lo dijo Rosana Costa hace pocos minutos, incluso si la guerra terminara hoy, el precio va a quedar pisado más alto que como lo recibimos hace un par de semanas atrás. Entonces la pregunta es, ministro, yo creo que todavía hay margen para hacer cosas, que las podemos conversar. Pero si vamos a conversar, que sea sin estas insinuaciones calumniosas. Porque quien emite este tipo de insinuaciones no habla tanto del que las recibe, sino de quien las emite. En particular, ministro, temas de agricultura. Yo represento una zona agrícola y hay mucha preocupación cómo eso está impactando el aumento del precio de los insumos, en los suministros básicamente que nutren a la agricultura chilena. Presidente, por su intermedio, presidente, señor ministro, hay margen para evaluar nuevas medidas. Más allá de que algunos miembros de esta mesa sean contrarios al gobierno y que no estén de acuerdo con usted, creo que todos amamos profundamente a nuestro país, la democracia nos pertenece a todos, cabemos en el mismo país y esta crisis nos va a pegar a todos. Ojalá que por una vez aprendamos la lección de nuestros errores colectivos del pasado. Primero, que las ayudas sociales lleguen oportunamente y no pavimenten el camino a una crisis mayor. Pero también a quienes hoy día son la oposición, que comprendan que el debate democrático tiene límites. Claramente la tragedia que hoy día enfrentamos como sociedad nos va a golpear a todos. Es inevitable que nos pegue. De hecho, y este es un dato relevante que me sorprende que no se comente, estamos recibiendo un país 40.000 millones de dólares más endeudados. Esto no es ficción, es un dato real. El gobierno anterior puede tener muy buenos argumentos. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor para colaborar a bajar la tensión. Tal vez tuvieron los argumentos para endeudar el país en 40.000 millones, pero con argumentos o sin argumentos, la deuda está. Y este país no es el mismo que hace 4 años atrás. Podremos discutir si el Estado está quebrado o no, yo personalmente creo que no lo está. Podremos discutir muchas cosas, pero los números están presentes. Estamos 40.000 dólares más endeudados, el Fondo de Estabilización Social es 1/3 de lo que teníamos atrás y esos son los datos sobre los que tenemos que trabajar. Entonces, ministro, por su intermedio, presidente, mi preocupación va, ¿qué va a pasar con el gas si se produce un alza en los meses de invierno? Que me parece muy relevante porque eso sí pega directamente a la clase media. ¿Y qué pasa con los insumos agrícolas y el impacto que puede tener el combustible en ellos? Muchas gracias, presidente. Lo que hemos visto hoy en esta comisión no es solo un cruce de palabras. Es la radiografía exacta de por qué las cosas no caminan en este país. Es indignante ver a la senadora Sicardini, quien fue cómplice activa y defensora a ultranza de un gobierno de Gabriel Boric que nos dejó las arcas en cero y una deuda histórica, vestirse hoy de defensora del pueblo. ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad moral se atreve a criticar a una administración recién llegada, cuando ella misma aplaudía mientras el país se endeudaba hasta el cuello? Lo que presenciamos fue el desparpajo en su máxima expresión. La prepotencia que mostró ante los números no es más que un mecanismo de defensa para ocultar que simplemente no tiene argumentos técnicos. La ignorancia es atrevida, pero cuando viene acompañada de una dieta parlamentaria pagada por todos nosotros, es una falta de respeto al Chile que trabaja.
Afortunadamente, figuras como Rodolfo Carter pusieron los puntos sobre las íes. Porque ya basta de que la política sea un concurso de quién grita más fuerte o quién es más maleducado. Los números no mienten, senadora. El precio de los combustibles sube por el mercado internacional, sí, pero la capacidad de respuesta de Chile está mermada porque ustedes se gastaron hasta el último peso del fondo de emergencia. Es muy fácil ser generosa con el dinero ajeno y luego lavarse las manos. Lo que le falta a la senadora es una dosis urgente de autocrítica. No se puede pretender borrar el pasado reciente con gritos y desplantes en una comisión técnica. La soberbia con la que intentó pasar por encima de la lógica económica quedó en evidencia, y el país lo está viendo. Al final del día, el combustible sigue subiendo y somos nosotros quienes pagamos la cuenta de la fiesta que ella apoyó. No nos dejemos engañar por discursos incendiarios que solo buscan tapar la propia incompetencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es aceptable que una legisladora ignore de tal forma la realidad financiera del país? ¿Es la prepotencia el nuevo estándar de nuestra política? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que sigamos denunciando estas verdades que muchos prefieren callar.